Saludos, video tutorial número 5 del curso Usar PowerPoint es muy fácil. A lo largo de este video tutorial vamos a ver todo lo relacionado con el uso de imágenes en nuestras presentaciones PowerPoint. Las presentaciones en PowerPoint son por naturaleza muy visuales y podemos mejorar el mensaje que queremos transmitir incluyendo diferentes tipos de imágenes en las diapositivas. Podemos añadir en nuestras presentaciones desde una hasta el número que queramos de imágenes de todo tipo. Microsoft Office incluye un conjunto de imágenes a las que denomina Clip Arts, aunque lo cierto es que mediante el uso de sistemas como los buscadores de imágenes de Internet ha perdido mucho sentido el uso de este Clip Art que, por muy numerosos que sean, siempre son muy reducidos y es difícil encontrar aquellos que se adapten específicamente a aquello que queremos hacer. Sin embargo, el uso de buscadores de imágenes a través de Internet nos permite, sin ningún tipo de exageración, encontrar una gran variedad de imágenes sobre cualquier tema. Aquí tenemos un ejemplo, una presentación en PowerPoint hecha sobre las maravillas naturales del mundo, en el que de modo muy sencillo podemos encontrar imágenes relacionadas pues con la Gran Barrera de Arrecifes, con el Gran Cañón o con las Cataratas Victoria. Me imagino que la cantidad de imágenes que podemos encontrar en la red relacionadas con la Catarata Victoria pues serían miles, y lo mismo con cualquier otro tema que nos interese. De ahí que la potencialidad que tiene para crear este tipo de presentaciones es sencillamente inagotable y supera cualquier otro medio, como pueden ser esos clip art que incluyen tanto Microsoft Office como otros programas, pero que son muy limitados en número y por ello con muy poco interés. Nos centraremos, por tanto, en los modos de añadir imágenes creadas por nosotros mismos con distintos programas o importadas de otros programas o de la red. Por ejemplo, podemos tener un logo salvado como un archivo gráfico o una foto, como cualquiera de las muchas que podemos ver en esta presentación. Del mismo modo, también imágenes como este icono para situar en la presentación. Añadimos una nueva diapositiva para ver el funcionamiento y ahora desde el panel de diseño, por ejemplo, elegimos uno de los diseños que contenga para introducir imágenes. En este caso aquí vemos con 2, con 1, y ahora aquí podemos elegir el tipo que queremos. En este caso es insertar una imagen. Pulsamos y vemos cómo se nos abre la ventana para localizar la imagen que estamos buscando. Por ejemplo, comentábamos lo del logo. Este es un logo que tengo creado. Pulsando sobre él e insertar, vemos como ya nos aparece como imagen, que como cualquier otro objeto podemos mover, relocalizar, redimensionar, incluso, como vemos, girar, cambiar el tamaño y cualquier otro tipo de modificación. Si queremos insertar más imágenes que no aparezcan ahora en el diseño, lo podemos hacer desde insertar imagen, y aquí imagen desde archivo en este caso, o también podemos hacerlo desde el icono que aparece en la barra de dibujo, insertar imagen. Desde cualquiera de los dos sitios podríamos hacerlo inmediatamente. También podemos editar la imagen para llevar a cabo sobre ella determinados tipos de cambios. Dependiendo del formato y las características, esto varía. Para editar cualquier imagen, lo que tenemos que hacer con ella seleccionada es doble clic y vemos cómo se nos abre la ventana de diálogo, donde podemos elegir sus características, entre ellas el control de la imagen. Con color podemos hacer que pase a blanco y negro. Si ahora pulsamos sobre vista previa, vemos cómo se aparecería en blanco y negro. Como marca de agua, pulsando sobre vista previa, vemos cómo aparece como marca de agua, que es cuando sobre un fondo, que verás aquí muy probablemente algo muy similar que usamos, no está hecho con PowerPoint, pero es algo muy similar usado en este programa. Podemos hacerlo con escala de grises, en este caso se mantiene igual, o automático como estaba. Aquí también podemos modificar, como vemos, el brillo y el contraste, lo que nos permite conseguir distintos efectos sobre la imagen.
En cualquier momento también podemos borrar cualquiera de los objetos que aparece, sea de texto, de imagen o de cualquier otro tipo. Podemos borrar, por ejemplo, esta imagen simplemente teniéndola seleccionada y pulsando sobre el botón Supra. Si se trata, como en este caso, de una imagen que introducimos a partir de un marcador de posición, PowerPoint va a hacer que de nuevo aparezca el marcador de posición. Recuerda que esto simplemente aparece como diseño, no aparecería en la diapositiva. Si la probáramos, vemos como aparece totalmente en blanco. Aparece solo para indicarnos que tenemos aquí un marcador de posición. Si por el contrario fuera una imagen que introdujéramos pulsando sobre el icono para introducir imagen, como es en este caso, aquí la tenemos. Como vemos, no es dentro del marcador de posición, y si ahora está seleccionada la borramos pulsando sobre Supra, simplemente desaparece, ya que no estaba incluida dentro de un marcador de posición de diseño. Eso ocurre también con los textos, pero recuerda que aunque aparezca es simplemente un modo de tener situado el diseño. Para eso están estos diseños que están aquí, pero que no aparece en la diapositiva si no incluimos contenido propio. Si quisiéramos borrar ahora el marcador de posición, desde luego también puede hacerse. Simplemente ahora que no tiene ningún contenido, lo seleccionamos y una vez seleccionado pulsamos sobre Supra y vemos cómo también desaparece ese marcador de posición. Podemos convertir también un texto en un gráfico usando la función WordArt. Con WordArt podemos aplicar una variedad de diseños, tales como texto curvado o texto con colores con gradiente, por ejemplo, y también podemos crear texto en vertical. Para acceder tenemos que pulsar sobre el botón de insertar WordArt, que lo tenemos aquí en la barra de dibujo, por ejemplo, y al pulsar sobre él vemos cómo se nos abre la ventana de diálogo con los distintos tipos de WordArt. Podemos elegir cualquiera de los prediseños que aparecen y una vez elegido, pulsando sobre aceptar, vemos cómo se nos abre la ventana para escribir el texto y elegir un tipo de letra, un tamaño y desde luego también el texto que queremos que aparezca. Podemos determinar que sea negrita o en cursiva y pulsamos sobre aceptar y vemos cómo aparece tanto el texto, que ahora podemos utilizar y modificar, como las imágenes, y como vemos aparece aquí también la barra para llevar a cabo distintas modificaciones. En el primero de los iconos podemos determinar el espacio entre los caracteres del texto. Pulsando sobre él vemos que podemos elegir desde muy estrecho, con el cual los caracteres aparecen muy juntos entre sí, hasta muy separado. Vemos que aparece en este caso mucho más separado. Y podemos aquí también personalizarlo, aumentando incluso más si quisiéramos. Vemos cómo aparecen más separado cada uno de los caracteres. Aquí podemos determinar la alineación que presenta. Podemos alinearlo a la izquierda, centrarlo, alinearlo a la derecha, justificarlo. En este caso, ser un texto, justificar también las letras. Al ser un texto corto no hay modificación, pero recuerda que si fuera más largo sería pues como cualquier otro texto, aunque sea más como una imagen. Este botón permite cambiar a texto vertical, aunque en este caso, dependiendo del texto y de las características, puede que no quede muy claro, pero nos lo vuelve vertical inmediatamente simplemente pulsando sobre el botón. Del mismo modo, esto permite que todas las letras tengan el mismo alto para que no haya modificaciones. Pulsando sobre él, vemos cómo nos adapta todas las letras para que no aparezcan unas más altas y otras más bajas, como ocurre normalmente con las letras, como vemos aquí. Este tipo de WordArt normalmente tiene alguna deformación en la presentación, y este tipo de deformaciones podemos definirlas aquí: arco hacia abajo, arco hacia arriba, aquí lo vemos, circular, arco hacia arriba grueso, anillo hacia afuera. Como vemos, las posibilidades son considerables. Cascada hacia arriba, desaparecer por la derecha,
inflar. Desde aquí podemos buscar aquel aspecto que queramos para el texto. Pero también podemos modificar el formato, que va desde, por ejemplo, el color. Hay un color de relleno, pero podemos elegirlo, y recuerda que podemos elegir también efectos de relleno o incluso fondos. En este caso sería el mismo fondo que tenemos aquí. Y efectos de relleno, como indicamos en otros casos, podemos elegir distintos tipos de colores. Tendríamos que buscar un equilibrio. Y también desde aquí podemos indicarle una transparencia mayor o menor. Y pulsando sobre vista previa, vemos cómo tenemos ya personalizado, porque el problema de la galería de WordArt con los que vienen directamente y con esas texturas pues queda muy limitado. De este modo podemos adaptarlo mucho más a aquello que estamos buscando. Los efectos de relleno pueden permitir crear imágenes sobre texto con un gran acabado. Recuerda que del mismo modo, desde efectos de relleno, aparte de los degradados, podemos elegir también distintas texturas. Estas son las que en este momento tengo incorporadas, pero podríamos incluir todas aquellas que tengamos presentes. Aquí pulsando sobre otra textura podríamos buscarlas. Y una vez elegida una textura, vemos cómo se añade. Y ahora cuando pulsemos vista previa, aparece nuestro texto con la textura que elijamos. Por ejemplo, este. Lo mismo podríamos hacer, efecto de relleno, con tramas. Podemos incluirle cualquier tipo de trama que quisiéramos que hiciera, o incluso con imágenes. Podemos hacer que aparezca como fondo una imagen, pulsando sobre seleccionar imagen. Después los resultados dependerán mucho de la imagen que seleccionemos, pero podemos utilizar cualquiera. Vamos a probar, por ejemplo, usando esta imagen que vemos aquí, insertar. Vemos aquí cómo aparece, podemos probarla, vista previa, y ahí tenemos un ejemplo de la utilización que creo que tiene un acabado bastante logrado. Es sobre todo un ejemplo como estos WordArt. Si nos limitamos a usarlo con los que vienen prediseñados, pues son muy reiterativos y prácticamente parecen siempre los mismos. Sin embargo, sus posibilidades son inagotables y es un sistema muy sencillo y muy potente de crear imágenes sobre textos de todo tipo. Vemos, por ejemplo, con estas son simplemente las imágenes que tenía aquí, que estoy usando con otras cosas. Esta, por ejemplo, de un ojo, un cuadro surrealista muy interesante. Y podríamos también probarlo. Y vemos ahí el resultado, como también se adapta al texto. Y creo que queda también muy logrado. En la barra de los WordArt, también desde este icono, desde el botón Galería de WordArt, podemos en cualquier momento volver a la galería y elegir las galerías prediseñadas, que está muy bien, pero que ya comentamos antes que están muy limitadas, son muy limitadas y por lo tanto muy repetitivas. Es mejor crearla por nosotros mismos. Desde aquí podemos en cualquier momento acceder al texto que tenemos escrito y modificarlo para introducir variaciones tanto en el propio texto como en el tamaño, en el tipo de letra, y se aparece en cursiva o negrita como aquí vemos. Por tanto, el WordArt, en contra de lo que suele considerarse, es una herramienta muy útil para crear textos sobre imágenes, realmente espectacular. Prueba de la generosidad de Bill Gates, por el que le van a meter, me parece, una multa de 500 millones de euros que se tiene más que merecida, es que es imposible poder exportar esta imagen para usar en cualquier otro tipo de programa. Es uno de los graves problemas que tienen la suite Microsoft Office, que permite integrar cosas de todos los programas, pero las partes dentro de una aplicación Microsoft es muy difícil compartirlas en otros programas. Por tanto, el WordArt, en contra de lo que se suele pensar, es una aplicación muy útil
y sobre todo muy personalizable, permitiéndonos crear imágenes sobre textos en una gran variedad de formatos. Además, podemos utilizarla tanto para una presentación en PowerPoint como incluso, por ejemplo, vamos a probar simplemente para ver que es posible hacerlo, pulsando aquí sobre copiar. Si ahora quisiéramos usarla en otro programa, como por ejemplo en Flash, simplemente desde aquí, edición, pegar, incluso podríamos hacer pegado especial con otras características, pero simplemente pegar, y tenemos aquí la imagen, el texto de la imagen, que ahora podríamos redimensionar, adaptar a las características de esta presentación. Por lo tanto, igual que en muchos casos para Flash usamos Photoshop o usamos Illustrator, también podemos usar perfectamente alguna herramienta de las que vienen con Microsoft Office, PowerPoint en este caso, aunque el WordArt está en todos los programas de la suite Microsoft Office. Podemos también dibujar nuestras propias imágenes en las diapositivas usando las herramientas disponibles en la barra de herramientas de dibujo que aquí vemos. La barra de herramientas contiene botones para dibujar formas simples como óvalos o elipses, rectángulos, así como flechas o líneas. También contiene una gran cantidad de autoformas que pueden ser muy interesantes para determinado tipo de dibujos, por ejemplo, la utilización de bocadillos, o también para utilizar en diagramas con distintos tipos de flechas, botones de acción, autoformas, conectores para utilizar en diagramas, distintos tipos de líneas. En este caso, como indicamos, son ya autoformas que pulsando sobre cualquiera de ellas, por ejemplo estos conectores, para esquemas, mapas conceptuales o este tipo de flechas, formas básicas, simplemente como vemos son autoformas, pulsando sobre cualquiera de ellas. Aquí lo vemos, moviendo el cursor, le damos la forma, el tamaño que queremos, y cuando soltamos la tenemos creada. Lo mismo para formas simples creadas por nosotros mismos, pulsando sobre cualquiera de ellas, la elipse, el rectángulo, las flechas o las líneas, y llevándolas sobre la superficie, podemos crear también esa forma en nuestra presentación. Si queremos crear formas geométricas perfectas, tanto círculos como rectángulos, podemos hacerlo al dibujarla pulsando a la vez que dibujamos la tecla mayúscula, y en este caso, como vemos, la forma va a ser totalmente de un cuadrado en este caso, y no nos permite salirnos de la forma de cuadrado. Lo mismo podemos hacer con el círculo. Si tenemos la tecla mayúscula pulsada, nos va a crear una forma circular perfecta. Lo mismo si queremos dibujar una línea o una flecha, pulsamos sobre ella y llevamos el cursor al lugar donde queremos que aparezca y simplemente arrastramos hasta el lugar donde queremos que llegue, en este caso la flecha, y cuando la tengamos dibujada como queremos, soltamos y ahí tenemos la flecha tal como aparece por defecto. Recuerda, ahora veremos cómo, que tanto el tamaño, el grosor como el color de cualquiera de las formas que creamos podemos personalizarlo en cualquier momento. En cualquier momento, como indicamos, podemos cambiar las características del borde con una forma determinada seleccionada, pulsando sobre el botón estilo de línea. Vemos como aquí podemos determinar un determinado grosor para la línea, en este caso del borde. Vemos aquí cómo lo ha cambiado, o podemos acceder a más líneas y desde aquí definir nosotros tanto el color, en este caso del relleno, como el color de la línea, el grosor y el tipo. Desde aquí podemos modificar los colores que queremos que aparezca la forma. Vista previa, vemos ahí cómo ya ha cambiado el color, el estilo, el color, todas las características de la forma. Desde los botones también podríamos cambiar, aquí lo vemos, el tipo de borde, que aparezca como puntos redondeados, como guiones, y vemos como inmediatamente se modifica también en la forma
cuando elegimos otro tipo de borde para incluirle. El color de relleno que modificamos antes desde la ventana general también podríamos hacerlo desde aquí, el color de relleno, y elegir cualquiera, o incluso como antes también eligiendo efectos de relleno del mismo modo que hicimos para el texto. Podríamos hacerlo también para una imagen, y vemos aquí, en este caso, como dentro de la forma, con las características, con el borde, incluimos la imagen. Exactamente igual podríamos hacerlo para añadir una textura, una trama o lo que queramos. También podemos editar y modificar las flechas. Para empezar, desde aquí podemos elegir un estilo de flecha de los distintos estilos de flecha que aquí aparecen, o también desde más flechas podemos acceder de nuevo, como antes, a el lugar donde podemos darle un color. Podemos elegir un tipo. Esto siempre podemos ir haciendo vistas previas para ver cómo queda. Podemos darle un estilo o elegir un grosor determinado. Ahí lo vemos. Y después, en cuanto a las flechas, podemos elegir un estilo inicial de los que aparecen, un estilo final y lo mismo con el tamaño que queremos darle. En cada caso podemos hacer una vista previa para ver cómo va quedando, y tenemos una cantidad casi ilimitada de combinaciones para crear flechas de todo tipo. Otra posibilidad muy interesante es la de modificar una imagen creada por nosotros. Por ejemplo, este cuadrado, recuerda que usamos mayúscula para que fuera un cuadrado perfecto, y ahora podemos convertirlo en una imagen 3D de forma muy sencilla. Aquí tenemos pulsando sobre el botón estilo 3D y vemos los distintos estilos que podemos aplicarle. Simplemente pulsando sobre alguno de ellos vemos que inmediatamente se convierte en una imagen 3D a la que podemos aplicar cualquiera de los efectos que aquí aparecen. De nuevo, también, aparte de poder aplicar todos estos efectos que aquí aparecen, podemos también acceder a la ventana configuración 3D, y desde aquí podemos desde elegir el color, la superficie, la iluminación, por lo tanto dónde le va a dar las sombras o no, la dirección que va a presentar, la profundidad, la inclinación. Como vemos aquí, podemos ir modificando. Y de nuevo nos encontramos ante una herramienta muy poderosa para creación de imágenes en 3D totalmente personalizadas. Aquí, como vemos, podemos modificar la profundidad que presenta, podemos darle una dirección, la iluminación del sitio donde queremos que le dé la luz, por lo tanto, con una gran cantidad de variantes. Otra posibilidad muy interesante que nos dan las autoformas es la de introducir texto dentro de ellas. Lo vemos aquí, por ejemplo, en esta, en llamadas, distintos tipos de llamadas. Pulsando sobre cualquiera de ellas la creamos, y ahora vemos, si no estuviera, lo podemos hacer, vemos cómo nos permite introducir texto dentro de esta autoforma de modo sencillo. Vamos a poner, por ejemplo, y ahí tenemos después, desde luego, este texto que ahora tenemos seleccionado. Podemos darle un color determinado y definir todo tipo de características formateándolo como con cualquier otro texto. En este caso se ve muy poco claro, pero podemos elegir todas sus características como con cualquier otra forma o con cualquier otro texto, en este caso, que tengamos en la presentación. En cualquier momento podemos mover y relocalizar cualquiera de los objetos, imágenes o también de cualquier otro tipo que tengamos en nuestra diapositiva. Para ello simplemente tenemos que seleccionarlo y localizarlo en el lugar de la diapositiva donde queremos que aparezca.
Incluso, como vemos aquí, podemos situar unos objetos sobre otros, y en ese caso podemos hacer que aparezcan unos delante, otros detrás, simplemente pulsando encima de cada uno de ellos, y en ordenar, en este caso enviarlo al fondo o enviarlo atrás, que en este caso sería justo detrás del que está ahora, pero sigue encima de este. Si le damos enviar al fondo, ordenar enviar al fondo, y da detrás de todos, ahí lo tenemos ahora, como vemos aquí situado. Ahora está en el frente, y como decíamos antes, atrás. Vemos cómo podemos situar, si queremos que aparezca uno por encima del otro, por debajo y en su localización. Si queremos llevar a cabo un movimiento controlado y por lo tanto que no se salga de una determinada alineación con respecto a otras partes de nuestra presentación, podemos pulsar la tecla mayúscula, y si lo hacemos así, solo podemos moverlo verticalmente o horizontalmente, pero no las dos cosas a la vez, con lo cual siempre se mantendrá alineado tal como estaba. Por ejemplo, así ahora lo movemos verticalmente y vemos que no cambia horizontalmente. Y lo mismo con la tecla mayúscula siempre pulsada, podríamos hacerlo igual horizontalmente, pero no verticalmente. Y de este modo podemos relocalizarlo, pero sin que pierda algún tipo de alineación, o para hacerlo de un modo más organizado. Si queremos mover un objeto muy ligeramente y no queremos hacerlo a mano, podemos hacerlo pulsando sobre la tecla dibujo en la barra de herramientas de dibujo, y aquí en las distintas posibilidades que aparecen, que son prácticamente todas las que estamos haciendo con estos botones, podemos pulsar aquí donde pone empujar, y en este caso aquí nos indica hacia dónde queremos que empuje. Vamos a darle por ejemplo que nos empuje hacia la derecha, y vemos cómo nos mueve ligeramente hacia la derecha la imagen. Lo mismo que podríamos hacer pulsando sobre las flechas del teclado, aquí lo vemos, para que se mueva muy ligeramente en cualquiera de las direcciones. Podemos también redimensionar cualquier tipo de objeto de diapositiva. En esto podemos incluir tanto los clip art como las imágenes, las formas, las cajas de texto, etcétera. Con ello podemos hacer que aparezcan más grandes o más pequeños dentro de la diapositiva. Cuando un objeto está seleccionado, como vemos en estos ejemplos, aparece rodeado por una serie de manejadores, y usaremos estos manejadores para redimensionar de diferentes formas el objeto. Para redimensionar en general, simplemente seleccionamos uno de los manejadores y arrastramos y soltamos para que cambie el tamaño, como vemos. Siempre recuerda que si no te satisface los resultados, puedes pulsar sobre la tecla de deshacer para que vuelva a la situación justo anterior, o varias veces para volver a una situación incluso que no sea justo la anterior. Si queremos redimensionar una imagen, cualquier objeto, manteniendo las proporciones, luego tenemos que hacer pulsando la tecla control, y con la tecla control ahora al redimensionar siempre, como vemos, no se cambia de cualquier modo, sino que mantiene siempre la proporción entre las formas. Lo probamos con este y vemos cómo ocurre exactamente lo mismo, cómo redimensiona pero manteniendo la proporcionalidad. Si estamos utilizando una autoforma y no nos convence por lo que sea, de nuevo desde la tecla dibujo, podemos, pulsando sobre cambiar autoforma, elegir cualquiera de las autoformas que aparecen y se modificaría inmediatamente. En este caso son, por ejemplo, cambiamos a un cilindro y vemos como inmediatamente nuestra forma, con las características que tenía, pero cambia a un cilindro. Para hacer que un objeto destaque dentro de una diapositiva, o para separarlo de otros objetos de la misma diapositiva, podemos aplicar un borde en torno de ese objeto. Los bordes son simplemente líneas que rodean el exterior del objeto. Desde luego no podemos añadir bordes a una forma o una autoforma porque ya tienen su borde propio, pero sí podemos hacerlo en los clip art,
en las imágenes como esta o también incluso en las cajas de texto. Para hacerlo tenemos que tener seleccionada la imagen y el modo más sencillo, desde el botón estilo de línea, pulsamos sobre él y elegimos un borde determinado que inmediatamente, como vemos, se aplica en torno a la imagen. Ahora, como víamos ya también antes, podemos personalizar este borde del modo que queramos. Podemos, por ejemplo, darle al guión un estilo, desde puntos hasta que aparezca como guiones, punto guión, cualquiera de ellos. Vemos cómo inmediatamente se le aplica. Antes, cuando lo creamos el borde, aquí ya le dimos un determinado grosor, que ya decíamos antes que podíamos incluso pues personalizarlo. Y desde el botón color de línea podemos determinar un determinado color que inmediatamente, como vemos, aparece también en el borde que creamos. Otra de las posibilidades que nos ofrece PowerPoint, si queremos lograr que alguna de nuestras imágenes o cualquier objeto de la diapositiva sobresalga sobre la propia diapositiva, podemos añadirle efectos de sombra. Las sombras crean la ilusión de profundidad, haciendo que aparezca la imagen como si la luz estuviera iluminando esa imagen, o, como decíamos antes, cualquier objeto. Para aplicar sombra a cualquier objeto, lo primero que tenemos que hacer es tener seleccionado ese objeto y pulsar sobre el botón estilo de sombra y aquí elegir una de las posibilidades de sombra que aparece. En este caso, como vemos, se nota muy poco porque la sombra se crea con un color gris que es muy similar al fondo. Pero eso, como ocurre con casi todas las cosas en PowerPoint, podemos configurarlo. Pulsando sobre configuración de sombra, aquí tenemos la barra de herramientas de configuración de sombra que nos permite distintas cosas, entre ellas la de darle un color a esa sombra. Pulsando aquí, por ejemplo, sobre color blanco, vemos como ahora sí se ve mucho más clara esa sombra que introducimos en nuestro objeto, en este caso en la imagen. Desde la barra de herramientas podemos, de forma muy sencilla, empujar la sombra hacia la derecha. Ahí vemos cómo sobresale hacia la derecha. Lo mismo hacia la izquierda, hacia abajo o hacia arriba. Y en cualquier momento también podemos hacer que la sombra aparezca o desaparezca. Desde aquí, como ya indicábamos antes, podemos aplicar muy distintos efectos de sombra que desde aquí después podemos configurar, como vemos. Podemos también aplicar un efecto 3D a cualquier forma o autoforma que tengamos en nuestra diapositiva. Con ello podemos conseguir que parezca más realista. PowerPoint crea el efecto añadiendo sombras y matices a la forma. Este modelado en 3D se puede aplicar a las formas y autoformas, no a los clip art o a las imágenes. Para hacerlo, seleccionamos la autoforma en este caso y pulsamos en el botón estilo 3D y aquí vemos los distintos estilos 3D que podemos aplicar. Vemos cómo inmediatamente se aplica y recuerda también que en cualquier momento podemos pulsar sobre configuración 3D y desde la barra de herramientas podemos modificar desde el color hasta, en este caso, darle distinto aspecto a la superficie, que aparezca como una estructura metálica. Ahí lo vemos. Mate, como estaba. Plástico o metal. Podemos modificar la orientación de la luz, que es el lugar donde le da la luz. Vemos cómo se modifica según el lugar de donde recibe el reflejo sobre la imagen. Aquí podemos hacer que sea esa luz más brillante, que aparezca atenuada o que aparezca normal. Desde aquí podemos modificar la dirección en la que aparece el relieve. Ahí lo vemos, cómo podemos determinar su dirección o la profundidad que va a tener. Ahí vemos cómo se va ampliando.
Y recuerda, como indicábamos desde aquí, cómo podemos llevar a cabo inclinaciones para que tenga la localización tal como nosotros queramos que aparezca. Como podemos moverlo e inclinarlo arriba, abajo, izquierda, derecha, hasta que sea justo la posición que queramos darle. Si nuestra diapositiva contiene dos o más objetos, puede que sea necesario alinearlos para mejorar el aspecto. Para hacerlo tenemos que usar el mandato alineamiento en el menú dibujo, con lo cual podremos alinear de distintas formas los objetos. Siempre lo haremos sobre los objetos que tengamos seleccionados en la diapositiva y, como veremos ahora, podemos hacerlo horizontal o verticalmente. Para empezar, seleccionamos los objetos que queremos alinear. Recuerda que vas seleccionando y mantienes pulsada la tecla mayúscula para seleccionar más de un objeto. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con estos tres. Una vez seleccionados, pulsamos sobre la tecla dibujo y aquí en alinear o distribuir, si no apareciera, pulsas sobre la tecla para que expanda y aparezcan todos los posibles submenús. Y ahora, como vemos aquí, dentro de alinear o distribuir, podemos alinearlos a la izquierda, verticalmente, a la derecha, en la parte superior, horizontalmente. Vamos, por ejemplo, a alinear a la izquierda y vemos cómo aparecen los tres objetos ya alineados, en este caso, respecto a lo que le indicamos. Podemos del mismo modo utilizar la herramienta distribuir, vamos aquí a alinear o distribuir, para distribuir vertical o horizontalmente los objetos. Lo vemos pulsando cómo nos lo va distribuyendo horizontalmente los objetos seleccionados. Otro modo de modificar las imágenes de nuestras diapositivas es cambiando su posición, volteándolas o rotándolas. Voltear un objeto simplemente es darle la vuelta, convirtiéndolo en una especie de imagen de espejo del original. Podemos voltear objetos tanto horizontal como verticalmente. Por su parte, rotar es mover un objeto sobre un eje, invisible, cambiando la dirección del objeto en el sentido de las agujas del reloj o al revés del sentido de las agujas del reloj. Para voltear un objeto, primero, como siempre, lo seleccionamos y pulsamos sobre el botón dibujo y elegimos girar o voltear. Aquí podemos elegir, como vemos ahora, voltear horizontalmente o voltear verticalmente. Si pulsamos voltear horizontalmente, observa cómo la imagen se voltea y parece como se vería la imagen en un espejo. Vemos ahí cómo ha cambiado, se ha volteado hacia el otro lado. Para rotarlo, lo que tenemos que hacer es también con el seleccionado, volvemos a dibujo y en girar, pulsamos en este caso, por ejemplo, sobre girar libremente, vemos cómo cambian los 4 puntos verdes y ahora, al situar el cursor sobre cualquiera de los puntos, vemos cómo cambia a esa especie de flecha curva y ahora, moviéndolo, podemos girarlo, rotarlo hasta la posición en la que queramos y cuando lo tengamos en esa posición, soltamos y vemos la imagen ahora girada. Como siempre, en cualquier momento, si los resultados no nos convencen, simplemente pulsando sobre el botón deshacer, en este caso hay más cambios, vuelve a la posición original. También podemos llevar a cabo giros por grados, y aquí en este caso tenemos giro 90 a la izquierda, o girar 90 a la derecha. PowerPoint nos ofrece también un modo único para mostrar fotografías dentro de una presentación. Podemos convertirlas en un álbum de fotos. Esta función de álbum de fotos usa las fotos que seleccionamos y las incluye dentro de la diapositiva, de las diapositivas, como un álbum. Para usarlo pulsamos sobre insertar, imagen, nuevo álbum de fotografías. Se abre la caja de diálogo del álbum de fotos y hacemos clic. Podría ser que utilizáramos imágenes desde un escáner o cámara o desde un archivo o disco. También podría ser que quisiéramos introducir algún tipo de texto. En este caso vamos a pulsar sobre archivo o disco para buscar imágenes que incluir.
podemos movernos por distintos directorios e ir seleccionando las imágenes, fotos que queramos incluir. Cuando las tengamos seleccionadas, pulsamos sobre Insertar y vemos cómo nos aparecen todas estas imágenes que incluimos dentro de la ventana de diálogo. Una vez seleccionadas unas cuantas, queremos seleccionar más, simplemente pulsamos otra vez en la fuente, el origen, de nuevo archivo disco por ejemplo, y de nuevo volvemos a buscar cualquier imagen que queramos seleccionar e incluir. Y una vez seleccionadas pulsamos sobre Insertar y nos las agrega junto con las que ya estaban en el directorio donde aparecen todas las imágenes que vamos a incluir en nuestro álbum. Una vez seleccionadas podemos clasificarlas, localizarlas como queramos, la que tengamos seleccionada, pulsando aquí sobre las teclas. Podemos hacer que suba, ahora la tenemos de primera, o en otro caso podemos hacer que baje, y de este modo hacer que cuando aparezcan en nuestro álbum aparezcan en el orden que queremos darle, pulsando hacia arriba y hacia abajo. Si por la razón que sea queremos eliminar alguna de las imágenes que tenemos dentro de la lista, simplemente la seleccionamos y pulsamos sobre quitar, con lo cual, como vemos, ya ha desaparecido de esa lista. Con cualquiera de las imágenes seleccionadas podemos ajustar esa imagen en la vista previa pulsando sobre los botones para, en este caso, girarlo, o para aumentar el contraste o disminuir el contraste, o lo mismo con el brillo, aumentar o disminuir el brillo de la imagen. Para determinar cuántas fotografías van a aparecer por diapositiva y cómo, tenemos que hacerlo desde esta zona de diseño del álbum. Aquí, como vemos, tal como viene, aparecería una foto en cada diapositiva y se ajustaría en tamaño a la diapositiva, aumentando o reduciendo para que tuviera el mismo tamaño que la diapositiva. Esto no suele ser lo que queremos. Para poder crear un diseño, pues pulsamos sobre la flecha y aquí tenemos los distintos diseños que podemos aplicarle. Que aparezca una imagen, pero en este caso ya no se adapta, sino que, como vemos, siempre vemos aquí a la derecha una previsualización, una vista previa de cómo va a aparecer. Aparecería dentro de la diapositiva la imagen en su tamaño original. Podemos hacer que aparezcan dos imágenes, o podemos hacer que aparezca una imagen con título, dos imágenes con título. Podemos elegir un diseño específico y podemos también elegir cómo queremos, si tiene un marco, el marco que queremos en el que aparezca la fotografía, y podemos hacerlo desde aquí con un rectángulo redondeado, de nuevo vemos ahí, con un biselado, ovalado, con adornos de esquina triangular similar al de las fotos de álbumes antiguos. Como vemos, podemos elegir muchos tipos variados. El diseño de álbum que le vamos a dar a este álbum de fotos tiene que ser igual para todas las fotografías. Tenemos que solo podemos darle un diseño de álbum, un estilo del álbum igual para todas las fotografías que van a aparecer. Si queremos que todas las imágenes aparezcan con un título debajo, pulsamos aquí sobre título debajo de las imágenes. En este caso, al aparecer también encima, podemos hacer que aparezca una imagen. Y pulsamos aquí para títulos debajo de todas las imágenes, con lo cual nos aparecerá aquí un marcador de texto para que podamos incluir un título o información sobre cada una de las imágenes. Podríamos hacer también que las imágenes aparecieran en blanco y negro si quisiéramos. Una vez con todo esto configurado, pulsamos sobre crear y PowerPoint nos crea el álbum de fotografías, como vemos, con una primera diapositiva en la que por defecto aparece álbum de fotografía y lo que tenemos como nombre puesto en Office. Esto desde luego podemos modificarlo en cualquier momento para adaptarlo, pero como vemos deja esto en la primera diapositiva. Y después las otras diapositivas, como vemos,
cada una aquí con una referencia que coincide con la que tenía la imagen como nombre de archivo. Ahora en este caso, como no es lo que queremos, tendríamos que modificar y poner aquí el nombre que queramos, pero aquí vemos de qué modo tan sencillo creamos un álbum de fotos. En este caso es una por diapositiva, podríamos poner más, readaptarlo a las imágenes. Esto está hecho muy rápido, pero como vemos con un acabado de gran interés. Pulsando aquí vamos a cada imagen en concreto hasta desde el principio, y en pocos pasos como hemos creado nuestro álbum de fotos en PowerPoint. Una vez creado el álbum de fotografías, podemos en cualquier momento volver a editarlo para introducir modificaciones, nuevas fotografías, pulsando sobre formato. Si no aparece, como siempre, recuerda, pulsa y vemos aquí donde pone álbum de fotografías. Pulsando sobre él, de nuevo volvemos a la ventana de diálogo donde ponemos añadir, modificar todas sus características, cambiar la posición de las fotos, introducir otras, cambiar el diseño del álbum, en fin, hacer los cambios que queramos. Cuando estuviéramos hechos pulsamos sobre actualizar, con lo cual nos aparecerían los nuevos cambios añadidos.